Yo no sé si ustedes vieron el tema de cómo se fueron dando los procesos de la formación de los estados nacionales en Europa. ¿Nombre alguno? Italia, Francia. No. No. Bien. Claro, en el siglo XIX por ahí empieza ese proceso de formación de los estados nacionales. Piense que teníamos por un lado unos imperios. Vamos a suponer que esto es Europa, esto es África, esto es Inglaterra. Teníamos, y esto es Rusia. Acá están los turcos. En realidad, vamos a hacer así. Acá están los turcos. Vamos a poner así. ¿Qué va a pasar acá? El imperio austrohúngaro, Austria y Hungría, va a ser uno de los más poderosos. Después tenemos a los ingleses y por acá tenemos a los franceses y acá a los españoles. Bueno, fíjense, acá está Austria-Hungría. Esto está medio desenfocado, ¿puede ser? No toqué más nada. Austria-Hungría, Inglaterra, Alemania, Francia y Rusia. Francia y Alemania, después de haberse... y el Reino Unido, después de haberse peleado durante 800 años, desde la época que no lo vimos el año pasado, de los normandos y todo eso, hacen un acuerdo que se llamó el Entente Cordiales, donde dijeron, bueno, a partir de ahora, chanchos amigos y no nos peleamos nunca más. Y a ese acuerdo, el Entente Cordiales, se va a sumar Rusia, con lo que se va a llamar el Triple Entente. Después, otro acuerdo va a suscitarse entre Alemania, Australia y Hungría, Austria y Hungría, o sea, el Imperio Austrohúngaro, e Italia. ¿Por qué la Triple Alianza empieza a hacer alianzas con otros países? Porque justamente cuando se empiezan a dar ese tipo de eventos, por ejemplo, la reunificación de Alemania, que deja de ser el Sacro Imperio Romano Germánico, la unificación de Italia con Garibaldi, que estuvo acá y todo el ratatá, se empiezan a formar estados fuertes y que quieren empezar a tener participación, porque están llegando tarde al reparto. Ya entre Francia, Alemania y el Reino Unido, digamos que llevaban la delantera en lo que era el manejo de Europa. Entonces se empiezan a reacomodar los papeles. Se agrega Rusia, que en el siglo XIX es como que tuvo, y en el siglo XVIII también, un empujón muy grande para integrarse a Europa. Pensemos que inclusive Catalina de Rusia, la zarina esa que le dicen Catalina la Grande, por supuesto, fue la que en parte financió a la gente de la Ilustración en Francia. Ella era muy amiga de Rousseau y tal, que aparentemente es una contradicción, porque la Ilustración era democrática, pero bueno, a ella le gustaba el tema del conocimiento y todo eso, pero en su país la parte de la democracia no corría. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Va a estar Serbia y Bulgaria, porque a esto después se van a agregar los turcos también, el Imperio Otomano. El Imperio Otomano tenía a Bulgaria y el Imperio Austrohúngaro tenía a Serbia dentro de su... Y estos dos dijeron, un momentito, es la época de las nacionalidades, queremos ser una nación independiente y qué sé yo cuánto. Entonces empezaron a armar los toletores porque evidentemente eso de la independencia no le gustó a nadie de los imperios. Y por ahí va a arrancar el tema de la Primera Guerra. Que el tema de la Primera Guerra de alguna manera va a ser como una sorpresa, porque como les decía,
Europa más o menos venía acomodada, venían teniendo grandes... las burguesías estaban creciendo gracias al tema de las colonias. Piensen que en esta época Francia, Inglaterra y el Imperio Austrohúngaro, sobre todo Francia e Inglaterra, empiezan a colonizar. Acuérdense de la India, África. Francia arma la Indochina francesa, Vietnam, Laos, Camboya, y de ahí sacan mucha guita. Después Francia se va a meter en la parte del Magreb, el norte de África y hasta adentro. Hace poco tuvieron que hacer una nueva intervención en Mali. Hay una zona que se llama francófona en el centro de África, Mali, Burkina Faso, lo que era Guinea Conakry, que fueron todas colonias francesas. Fíjense, Mali tiene no sé cuántos cientos de minas de oro y no tiene reservas de oro. Francia no tiene ninguna mina de oro y tiene la 4ª reserva de oro a nivel mundial. O sea, eso es como para dar una pista de para qué sirven las colonias. Entonces, claro, iban pum para arriba, pero a costa no solo de los pobres colonizados, sino de su propia gente. Porque acuérdense que también en el siglo XIX se van a empezar a dar todos los movimientos sociales, sindicales, o mejor dicho, el inicio de esos movimientos que al principio van a ser tremendamente reprimidos. Inclusive en Francia van a tener la revolución del 48, la revolución del 30, la revolución del 48, y va a haber motines y cosas por todos lados. Y a eso se van a sumar los movimientos estos independentistas, nacionalistas que van a ir surgiendo. O sea, por un lado, la clase top va a estar pum para arriba. Los ejes van a ser París y en el Imperio Austrohúngaro, Viena, que es la capital de Austria, y Budapest, la capital de Hungría. Ahí va a estar los top de los top, los valses de Strauss, las fiestas de palacio. Acá va a empezar toda la movida artística, como decíamos, la Belle Époque, los cafés de París, el Moulin Rouge, y Lumière, los hermanos Lumière con el cine, que lo presentaron bien a fines del siglo XIX. O sea, una época, empezaba el automóvil, o sea, la exposición mundial, imagínense eso en la cabecita de esos gobiernos y de esa burguesía estaban en la cresta de la ola, digamos. Pero por otro lado la gente se cagaba de hambre mal, sin ninguna protección social ni nada. Creo que algo comentamos de todo el proceso de expulsión de los campesinos por los señores feudales y los burgueses que se fueron hacinando en las ciudades y ahí quedaron, que son los que después van a ser la mano de obra de esta revolución industrial y los que van a empezar a agitar para empezar a tener derechos y que finalmente van a terminar haciendo la Revolución Francesa. Pero como vemos, por más Revolución Francesa, siguieron exactamente como estaban. La libertad, la igualdad y la fraternidad era para un sector, pero no estaban todos incluidos. Entonces, en ese contexto tan complicado, donde la guerra no se la veía venir nadie, porque no fue una guerra muy sin sentido, pero la cosa estaba muy caldeada por un lado, y por otro lado había una explosión de arte, de tecnología, etcétera, etcétera, es donde se van a dar las vanguardias, las primeras vanguardias del siglo XX. Todas se van a dar en los primeros 10 años del siglo, digamos. Hablamos de fauvismo, de futurismo, de cubismo, suprematismo, rayonismo. Bueno, ahí están más o menos. Ahora vamos a ver si PowerPoint nos deja, vamos a ver algunas cuestiones. Lo interesante es que estas vanguardias, el expresionismo, van a ir reflejando diferentes cuestiones de todo ese merengue que había ahí. Y vamos a empezar. Está funcionando, no puedo creer.
van a ver que mucho de esto se va a dar en Francia. París va a ser el centro del mundo artístico, cultural, grandes escritores, actores. Los fauves, que quiere decir fieras, tenían una manera de pintar bastante particular, porque ellos... Fauves. Se escribe así. Fauves, que quiere decir en francés fieras. Esto es un nombre que le dio un periodista cuando ellos hacen su primera exposición. Había una estatua clásica en la sala, no sé qué, entre todos los cuadros, y él dijo que esa estatua aparecía, no sé qué, entre las fieras. Él le quedó los Fauves. Y ellos no se hicieron ningún problema, creo que hasta les gustó el nombre, porque en un aspecto eran muy revolucionarios, por decirlo, por ejemplo, como ven ustedes, en el uso de la línea. Eso se va totalmente. En la pintura clásica no vamos a encontrar línea por ningún lado, todo contraste de valor, contraste de color, que parezca foto. Y en el uso del color, van a usar el color de una manera muy desprejuiciada, y que no corresponde al objeto eventualmente, o corresponde pero muy exageradamente. Por ejemplo, estos verdes en la cara de Matisse, uno, si se lo viera en serio, diría: este hombre está en pleno estado de putrefacción. La cuestión es que fíjense que acá tenemos una cuestión interesante, y es que tanto el uso del color, el dibujo, la línea, Derain, ¿se acuerdan de Derain? No se acuerdan de Derain. ¿Sí? Lo dimos, no. ¿Qué hacía Derain Ah, no, qué sé yo. antes de 1905, en el siglo XIX? Pero sí lo conozco. Estaba con el tema del puntillismo. Acá cambió un poco la onda, sigue usando mucho el color puro y qué sé yo cuánto, pero ya de otra manera. Fíjense que para este sector lo que está importando acá en realidad es la expresión, más que la representación. Que fue un proceso que ya había empezado en el siglo XIX, pero acá se empieza a agudizar. O sea, no pinto lo que veo, sino lo que a mí me pasa con lo que veo. Y acá, bueno, vamos a tener varios ejemplos. Princesa de Babilonia. Fíjense acá de nuevo un color bastante... Fíjense que es medio turbia por ahí la cosa, ¿no? Está reflejando varias cuestiones. Bueno, Braque, que a Braque lo vamos a volver a ver junto a Picasso armando el cubismo ahí nomás. Raúl Dufy, que es un loco que a mí me encanta. Coiffeur pour dames, peluquero para señoras. Fíjense que también empieza a aparecer la vida mundana, que ya, o sea, no es que va a aparecer, continúa. ¿Se acuerdan que hemos visto el Toulouse-Lautrec, los cafés y qué sé yo cuánto? Pero otra vida mundana, dependiendo quién la pinte, va a ser o muy turbia o muy elegante, como por ejemplo esta obra de Kandinsky. Piensen que nosotros a Kandinsky lo conocemos por el circulito, la rayita, punto y línea sobre el plano y todo eso, pero también tuvo su parte más, que estaba más relacionada a la figuración. Y fíjense, el uso del color es espectacular, una paleta extremadamente amplia y compleja. Maque, vamos a ver si salimos de esto. Joan Miró, que también lo conocemos por las rayitas y los bichitos raros, eso, totalmente abstracto. Acá todavía no había llegado ahí. Fíjense que muchos no, todos los artistas van a ver que de un día para el otro van cambiando, van explorando, van encontrando cosas nuevas, y eso tiene mucho que ver con
ese ambiente que les digo, que cambiaba permanentemente, que tenía muchísimas facetas. Los colores, porque se asemejan mucho los artistas. Claro, porque estos estaban dentro del mismo grupo que eran los Fauves, que justamente uno de sus principios era trabajar el color de una manera muy expresiva, muy personal, digamos, sin importar si es el color de la cosa o no. Por eso vamos a ver que a veces las paletas se parecen o los esquemas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, un pintor, vamos a ponerle hasta el rococó, que vivía en la corte, que trabajaba empleado para la corte, estaba más o menos siempre en la misma tónica, digamos. Por ahí se le podían cambiar las cosas, por ejemplo, como le pasó a Leonardo cuando el duque de Milán lo hacen persa, se tiene que tomar el buque, pero si no está siempre en la misma. Ahora estos tipos que andaban en la calle, venían, iban, veían la gente cagándose de hambre, veían la fiesta del palacio, andaban por todos lados, claro, la cabecita se le... Entonces por ahí los vamos a tener un año haciendo una cosa, al año siguiente haciendo otra cosa, 5 años después en otra totalmente diferente, porque la realidad los va afectando, los va atravesando, y eso es interesante. Rouault también, muy interesante, una pintura muy matérica. ¿Se podría decir que un artista que no cambia su manera de pintar está muerto? No tiene experiencia. Claro, es que la vida te tiene que atravesar. O sea, ahí estás tocando un tema bastante interesante y que nos va a atravesar en todo el siglo XXI, XX, digamos, que es justamente el concepto del artista. O sí, un artista que no cambia. Hay artistas que siempre hacen lo mismo, pero porque su objetivo no es comunicarse o expresarse ellos, sino es más artesanal su trabajo, más decorativo. Entonces, si hacen algo que más o menos funciona, lo repiten. O sea, no están en el tema de la búsqueda y esto. Están en el tema de vender o es su manera de vivir, digamos. Que para mí hay que diferenciarlo mucho del tipo que está metido en el arte, no meramente para obtener un medio de vida, sino también por una cuestión de sensibilidad, de necesidad de expresión, etcétera, etcétera. Pero digamos que si uno está comprometido con lo que hace y hace siempre lo mismo, tiene un problema muy grave, porque quiere decir que la realidad no lo atraviesa y uno no se modifica, no cambia. Eso puede suceder, a mi entender, ya en una etapa de madurez, donde el tipo ya está mayor, ya lo anda jodiendo para acá y para allá, y ya más o menos recorrió todo lo que tenía que recorrer y encontró una forma, un estilo en el que se siente más o menos cómodo y el que le sirve, y bueno, digamos, como resultado de un camino se llega a una síntesis y a un estilo que ya va a cambiar menos, porque la vida ya va a cambiar menos. Pero eso llega al final, y eso lo vamos a ver en todos estos artistas, pues lo vamos a ver una y otra vez en diferentes movimientos hasta que por allá se quedan en algo, y ahí finalizan sus días, digamos. Fíjense, entonces, los fauvistas vieron que representaban cosas de la realidad, el paisaje, cosas diversas, la noche o un paisaje luminoso. Había de todo un poco. Después van a estar los expresionistas, que van a surgir básicamente en Alemania, que Alemania va a ser la que va a cobrar en la Primera Guerra. Y ya Alemania había tenido mucha movida porque se había conformado como un país. Antes de eso eran una serie de reinos, digamos, de principados, que si bien obedecían a una especie de poder central, pero era hasta ahí nomás. Cuando fue la guerra franco-prusiana la guerra con Napoleón, cuando Napoleón se agarra con los alemanes, ahí, cuando ellos pierden eso, que no había forma de que lo perdieran, se empiezan a plantear el problema de la nacionalidad, de unir todos esos principados, porque ahí se dan cuenta que
no había una unidad y que la gente no peleaba por nada, digamos, porque no tenía una patria, no tenía un país, no tenía algo que lo supere, digamos, sino que era simplemente gente llevada a pelear por un rey que ni conocían o por un rey que en realidad era de otro lado y que los tenía sometidos a ellos y que por alianzas tenían que responderle, pero que en realidad no les interesaba. En cambio los franceses sí. Napoleón había sido muy vivo en eso, o sea, la noción de la patria, la France, la tenía bien metido. Napoleón lo primero que hace es un sistema educativo para todo el mundo, y ahí les metió toda esa noción de patria. Entonces, con unos cuantos campesinos prácticamente armados de palos y piedra, derrota al ejército prusiano, que era el sumo, como decir, no sé. Hoy nosotros salimos a enfrentarnos con una división de los marines y los derrotamos, o sea, a ese nivel, o sea, no había forma de que le ganen. Pero los tipos le pusieron una garra porque estaban comprometidos con lo que hacían. Y en Alemania se empieza a ver que hay mucha problemática social, que hay muchas cuestiones sin resolver, y los expresionistas de alguna manera van a resolver o van a reflejar esa realidad a través de un arte un poco crítico, un poco irónico, van a expresarse a través de la forma y del color, por eso se llama expresionismo, pero expresarse de una manera medio brutal en algunos casos. Tres desnudos ante el espejo, va a haber muchas cuestiones sociales, la corrupción, la noche, la degradación social, la decadencia social, digamos, ¿no? Kirchner es uno de los más conocidos, calle con buscona de rojo, en la noche, con toda esa turbiedad. Que Forma también, ¿no? Claro, deforman mucho la forma. Bueno, esto ya es de 1915, pero seguimos en la temática. 2 soldados heridos. Fíjense lo dura del manejo de la forma, rígido, todo con puntas, todo. Y eso se repite bastante en la... Emil Nolde es un espectacular. El entusiasta, un hombre con una prostituta ahí, se ve que en algún café o algo. Fíjense los colores, ya es una cosa bastante explosiva. Bueno, este grupo de Múnich, donde está Kandinsky, Kandinsky después va a entrar a trabajar en un instituto que se llamaba la Bauhaus, que después lo vamos a ver, donde ahí desarrolla todo el tema, se pone a explorar la cuestión teórica y desarrolla el tema de la línea, el punto, el plano, el color, todas esas cosas. Franz Marc, Los Lobos, Guerra de los Balcanes, 1903. Acuérdense de los Balcanes, donde estábamos hablando, Serbia, Bulgaria. Ahí hubo rebeliones en 1911, 1912 y 1913. Bueno, Café Turco, otra cosa que va a empezar a meterse mucho, que ya había pasado en el siglo XIX, pero de otra manera, es el tema del exotismo. Acuérdense que están con colonias por todos lados y por ahí hay intercambio y los franceses empiezan... ¿Vieron el tema del cubismo? Vamos a ver si está por acá, no se puede mostrar la imagen. Miren, Paul Klee, el artista en la ventana, nada que ver con el Paul Klee que conocemos habitualmente. Esperen que quiero llegar al cubismo. Bueno, Cococha es otro magnífico. Fíjense, Alicia en el País de las Maravillas. Acá está Alicia, desnuda, que parece una Eva, tapándose con un cosito. El mundo en llamas, partiéndose en pedazos, y 3 hombres de traje, que serían los dirigentes, haciendo, que tienen cascos, haciendo una alegoría de los monos sabios. ¿Vieron los monos? No oigo, no veo, no escucho, a mí no me pasa nada, jódanse. Alicia en el País de la Maravilla. Alicia en el País de la Maravilla. No sé si han leído Alicia en el País de las Maravillas.
Digo leído, pues. Solamente vi la película. Hay muchas películas, pero ahí en El País de la Maravilla hay una crítica social, todo un análisis del lenguaje como modo de dominación. Es un libro que es para niños, pero en realidad es una maravilla. La reina de corazones, ¿no? Claro. Bien, a lo que quería llegar es al tema del exotismo, pero un exotismo muy colonial, que lo van a tomar los expresionistas, lo van a tomar los cubistas con el tema de las máscaras africanas, por ahí van a viajar a colonias a ver cómo son los indios, los originarios, qué sé yo, pero no desde un lugar de realmente conocerlos, vincularlos, saber cómo son, sino como un objeto, como una cosa que provoca curiosidad. Picasso toma mucho las máscaras africanas, Munch, ¿vieron el grito de Munch? El símbolo de la angustia, qué sé yo, bueno, en realidad es una máscara, es una estatuilla africana que la copió prácticamente tal cual y la metió en un puente. Pero es esa observación, no con aires de expresar un vínculo, sino de observar algo que es curioso, que es exótico y que me puede servir desde lo estético. A ellos no les importa qué significa esa máscara o ese traje o nada. Kirchner, por ejemplo, si no me equivoco, que contrataba gente aborigen que vivía ahí en Alemania y para modelos de sus cuadros y qué sé yo cuánto, pero para poder pintar un indio de verdad, digamos. En Viena se da un movimiento muy interesante que es lo que se llamó la secesión vienesa, donde va a estar Egon Schiele, que es uno de los grandes del arte mundial a mi gusto, quizá el mejor dibujante después de Hokusai, que era discípulo de Klimt, y Klimt también va a estar. La secesión vienesa plantea una estética muy revolucionaria frente a la estética de la realeza, que es más clásica. Discúlpame, ¿te puedo hacer volver al exotismo? Sí. Porque va medio rápido, me perdí ahí. Voy medio rápido. Igualmente. Es como que no te da para. Igualmente creo que estoy grabando, sí. Así que después yo les dejo el audio con las imágenes, pero a lo que iba es que el exotismo, digamos, el hecho de investigar a ver qué hacen esos aborígenes, esos indios, etcétera, etcétera, no tenía que ver de parte de los artistas, de los gobiernos ni hablar, pero de parte de los artistas no tenía que ver con conocer, descubrir otra cultura, vincularse, ver qué tienen de interesante que yo pueda. No, ellos los miraban como si fueran cosas. A ver el indio ahí con las plumitas o con el vestidito o con la mascarita y pinto la máscara, mirá qué interesante cómo funciona esto, pero solamente ahí, o sea, muy colonialista la visión y el vínculo, digamos. Cosa distinta, diferente nada más. Claro, como algo diferente, primitivo, porque también el tema del primitivismo, la construcción del hombre primitivo estaba a full, y el darwinismo y todo eso, o sea, eso no ha evolucionado. Y acá, mirá los primitivos, qué interesante las cosas que hacen, y qué lindas a pesar de que no tienen cerebro y todo eso, ¿no? Entonces el exotismo viene por ese lado. El gran cuadro de los cubistas, donde arranca, digamos, el cubismo, es Las señoritas de Aviñón, que, como ustedes verán, acá hay influencia, que bueno, él estuvo trabajando bastante también, con el tema de las máscaras africanas y todo eso. Piensen que también mucha gente se llevaba a los circos, a exposiciones, los tenían como si fueran bichos, incluso acá mismo, en el Museo de la Plata, en el Museo de Ciencias Naturales, tenían a 3 o 4 indios vivos ahí que los tenían para que la gente vaya y los mire. O sea, eran. Los que sigan pidiendo lo iban poniendo para. Iban poniendo de muestra, los que sigan muriendo. Y los que se murieron, hace no muchos años, los descendientes de esas familias reclamaron que les devuelvan los
Los huesos porque tenían que enterrarlos en su tierra, digamos. Ahora pasamos al cubismo, porque está muy... Claro, ahí salimos del expresionismo y nos metimos en el cubismo. Primero hicimos una visita al Museo de la Plata Ajá, virtual. ajá. Y nos explicaban, nos mostraban cómo a los mismos aborígenes, a los que se iban muriendo, a los mismos familiares lo hacían embalsamados. Ujú. Y los ponían de muestra o los estudiaban, los huesos, a ver cómo era, el cerebro del niño, qué sé yo. Todas esas cosas. Inclusive del siglo XIX son esas teorías que no me acuerdo cómo se llamaba el hombre muy conocido, que tenían que ver con los rasgos faciales como indicadores de la personalidad, digamos. Entonces, si vos tenías, no sé, las cejas anchas y la frente, eras un delincuente. O ibas a hacerlo o estabas listo. Si tenías tales cosas, eras inteligente. Si tenías tales otras, eras estúpido. Y así. Entonces, por la cara te calabas. Hasta hoy también. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Vos fíjate, te ves medio árabe, sos terrorista. Sí. Sí. Por Amir. Medio peticio con los pelos chuzos o bolita. Bueno, ha pasado hace no mucho tiempo una ministra que no sé a quién le dijo, pero ustedes, los bolivianos, no sé qué, le dijo a una mujer, le dijo, discúlpeme, yo soy salteña, ¿de qué me habla? Es un temita bastante interesante. No soy boliviano, soy jujeño. Claro. Y acá con el cubismo va a empezar también una exploración, por decirlo de alguna manera, de un temita que también pienso que atravesaba las cabezas de la época, que tiene que ver con el tiempo y el movimiento. No se puede mostrar la imagen. Esta sí. El cubismo va a tener diferentes facetas, que el cubismo analítico, que el sintético, donde la imagen se trata de diferentes maneras. Es como que se desarma el punto de vista en diferentes planos. Y por otro lado vamos a tener otra versión que es chica con mandolina. A ver si hay algún ejemplo por acá. No te puedo creer que no tengo ningún ejemplo de eso. Ahí se colgó. Lo otro que por ahí es lo más conocido es cuando se presentan objetos de diferentes puntos de vista. El tema del movimiento también lo vamos a ver en otro estilo que vamos a ver enseguida que se llama futurismo. Pero, ¿qué pasa con el movimiento en el cubismo? Eso capaz que lo han hecho en pintura o algo, lo han estudiado. Que se ve de todo, o sea, como que... El mismo objeto de diferentes puntos de vista. Se puede ver de distintos puntos de vista. Entonces, ¿qué movimiento se está representando ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué se está abstrayendo a través de esa imagen conformada por diferentes puntos de vista? Piensen que para que eso suceda en la realidad, lo que tiene que suceder es que yo la recorra y la mire de diferentes lados. ¿Tiene que ver algo con la globalización? O sea, yo me muevo. ¿Tiene algo que ver con la globalización? No, yo lo miro desde el simple punto de pensar la imagen, el movimiento de otra manera. Piensen que siempre el movimiento lo pensamos lineal. Incluso eso se reflejó en la forma de construir la historia. Vieron que es una línea que va del hombre primitivo al hombre civilizado. El progreso era indefinido.
Y así sustantivamente, volvió a la vida. Ajá. En cambio acá hay un movimiento que tiene diferentes facetas, diferentes puntos de vista, lo ven de arriba, lo ven de costado. Acuérdense que la velocidad era un tema que venía y el vértigo con que se producían los cambios, tanto tecnológicos como sociales, o sea, había mucho movimiento. No era raro que eso de alguna u otra manera se exprese. Esta Torre Eiffel de Delaunay es muy bonita, por lo menos a mí me gusta mucho. A ver, fíjense Mondrian, que lo vimos el año pasado, con unos árboles muy interesantes, así medio expresionistas, por decirlo, aunque todavía no estaba el expresionismo. Empieza un recorrido hacia la abstracción. Fíjense, los árboles en flor de Mondrian acá ya los vemos, pero no los vemos. Y eso lo va a llevar a un extremo cuando haga el suprematismo. Por ahora está ahí, coqueteando con el cubismo. Malevich, acá de nuevo, el movimiento. Fíjense que en todo el movimiento es... José, ¿y a qué se debía entonces? ¿A qué se debía qué? Esas distintas miradas de distintos puntos de vista. Es que justamente yo entiendo que es una exploración de cómo voy a representar el movimiento en una obra que es estática, o sea, y que siempre se ha representado desde un solo punto de vista. Pienso que eran inquietudes medio filosóficas o no sé qué de ellos, ¿no? Porque fue un experimento aparte jugado, porque se corre totalmente de cualquier estética más o menos usual. Esto es lo que les decía, ¿ven? Esto está visto de arriba, esto está visto de costado, pero este pedazo está visto de arriba, la mesa está vista totalmente cenital. Hay autores ahora que lo toman de una manera muy interesante a esas exploraciones cubistas. No me acuerdo los nombres ahora, son del noreste de Europa. Seguro que los conocen, pero ya los voy a buscar después. Juan Gris, otro de los cubistas. Bueno, esto es de Petoruti, que andaba ahí dando vueltas, pero a ver qué tenemos. Ahí se tildó de nuevo. Pero bueno, los cubistas no van tanto como los expresionistas, los fauvistas, a la representación de la realidad o de las problemáticas sociales y todo eso. Lo de ellos es meramente intelectual, teórico. Si bien hay cosas que, por ejemplo, las señoritas de Avignon, en principio es un pedazo del cuadro que Picasso iba a pintar. Al final pintó ese pedazo y el resto no le dio pelota, pero en realidad era una alegoría de un hombre que estaba con unas prostitutas, como un cuadro medio moralista. Al final quedaron una prostituta sola y parece un cuadro progresista, pero en realidad la idea era trabajar con la forma y todo eso, no tanto la moralidad y todo eso. A otro que lo van a revivir que lo van a traer a la vida en esa época, seguramente ustedes lo ubican a el aduanero Rousseau, el naif, que pintaba a esas mujeres en la selva, todo muy primitivo, el hombre natural y todo eso. ¿No? Lo vimos el año pasado, creo. ¿Cómo se llama? Henry Rousseau. En esa época, o sea, a principios de 1900, Rousseau era un hombre ya bastante mayor, trabajaba en una aduana, por eso le decían el aduanero. ¿Se pinta él ahí? ¿Ahí dónde? Como es con barbita blanca, así. No se representa él ahí. ¿De quién me hablas y dónde es ahí?
en las imágenes que él pinta. Ah, capaz tenga algún autorretrato, pero lo más conocido son esas de la selva y todo ratatá, que está toda con esa idea del hombre natural, el buen salvaje. Me Esa gusta. es lo que se llama la pintura naif, que es esa pintura autodidacta, pero muy prolijita, con un dibujo muy limpito, que tiene una... A vos no te gusta porque decís hito, hita. No, es que es como muy inocente, es linda, de hecho, es una forma muy interesante y que se da en muchos lugares donde ha pasado de gente que no ha tenido formación, pero sí se ha interesado por la pintura y en diferentes ámbitos, ha pintado más o menos con la misma estética y está bueno porque es muy representativa. ¿Se acuerdan los cuadros que lo vimos hace poco de este que pintó la guerra del Paraguay? ¿Cómo es que se llama? Sí. Ponió la mano. Claro. Bueno, él era medio esa onda. Vieron todos los soldaditos uno al lado del otro. Cándido López, bien ahí. Viene un poco por ahí. Esta imagen no me la muestra. Seguimos con Picasso, Braque, futurismo. Fíjense, acá esto lo podemos relacionar con el cubismo en un lado y son lo opuesto en el otro. Los futuristas son parte de un movimiento también medio filosófico, social, que plantean un nuevo tipo de orden mundial, por decirlo de alguna manera. El futurismo se va a expresar obviamente en la literatura, en la arquitectura, en muchos lugares. Creo que nosotros vimos un video la vez pasada, la última clase de arquitectura futurista en el Gran Buenos Aires. No. Video no vivo. ¿No? Bueno, fíjense entre los materiales porque está por ahí. Los futuristas eran bastante de derecha, por decirlo, y sostenían que la guerra, que en este momento no era nada raro lo que decían, porque la guerra tenía una exaltación, era la forma de que la humanidad se desarrolle, qué sé yo, qué sé cuánto, y ellos planteaban que la guerra iba a limpiar a los débiles, a los inútiles, y que iba a triunfar el más fuerte, y que entonces era muy buena porque todo lo que no eran fuertes se iban limpiando solitos, digamos. Entonces, como hacer una apología de la guerra, hacer una apología de el progreso industrial, de la máquina, de la velocidad, de esto, de lo otro. Muchos de ellos terminaron, en la Primera Guerra Mundial, porque por supuesto fueron los primeros en levantar la mano cuando había que ir a pelear. Y los que quedaron después terminaron con Hitler en la Segunda. Pero bueno, acá pegó bastante el futurismo, inclusive una muestra en Buenos Aires muy grande en aquella época de los futuristas. Bueno, alboroto en la galería, pero lo que les quiero mostrar es otra cosa. Profe, ¿cómo se llamaba el tipo este que pintó los peligrosos de reptil? No me acuerdo de lo que... Dalí, Salvador Dalí. Ese, Salvador Dalí. Surrealismo. Eso también lo vamos a ver dentro de la vanguardia del siglo. Tuvo más orientación en el tipo. Tuvo más orientación. Yo no la encontré tampoco. Bueno, el surrealismo está muy ligado con todo esto porque de alguna manera va a ser la forma de explicar la realidad que va a tener todo un sector de gente después de la Primera Guerra Mundial. La pérdida absoluta de sentido, la huida de la razón, digamos. Porque realmente la Primera Guerra fue irracional, fue una cosa que encima en aquella época, que nunca había sucedido, claro, los dejó a todos mirando la fiambrera. Mientras esto se carga, podemos ver alguna cuestión al respecto, porque ahora estamos viviendo exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan que había dos alianzas? La Triple Entente y la Triple Alianza. Bueno, el Imperio Austrohúngaro estaba tratando de que
Serbia no se les amotine del todo. Serbia quería ser un país independiente. ¿Se acuerdan que en el 94, la guerra de los Balcanes, serbios, bosnios, que se mataron mal? No se acuerdan, ustedes no habían nacido, ahora que me doy cuenta. Es difícil que se acuerden. Pero bueno, siempre que hay problemas, arrancan en los Balcanes. No se puede mostrar la imagen. Los antes eran imágenes en blanco. Es que no me deja avanzar ni retroceder. ¿Ves? ¿Qué va a pasar ahí? Fíjense que teníamos a Rusia y teníamos a Europa. Acá está el Imperio Austrohúngaro, acá está Serbia. El Imperio Austrohúngaro estaba gobernado, digamos, por el rey, el emperador, mejor dicho, que era Francisco José. Que Francisco José vivía para el baile, la joda, esto, lo otro, o sea, vivía en un mundo de Disney. Estaba casado con la belleza, la emperatriz Sisi, que hay 20.000 películas, y la vida le sonreía. No a sus súbditos serbios ni a sus otros súbditos, porque gracias a eso él podía vivir en Disney, digamos. Pero ¿qué le va a pasar a este hombre? Él va a tener un hijo que se va a llamar el archiduque Leopoldo, o no sé si el archiduque o qué cosa, que era el sucesor. Lo obliga a casarse con una mina, él estaba enamorado de otra, el tipo venía con ideas para el imperio y el rey no le daba ni bola. Así que el tipo medio que se deprime. Y un día se va con la amante al palacio de verano, hacen una ceremonia y se suicidan los dos. El único hijo. El tipo queda de la cabeza. Poco después de eso, en Budapest, o no me acuerdo dónde, hay un atentado donde la matan a Sisi. La princesa de Disney de Europa muere en un atentado. El tipo queda loco. Mal. Como tenía ese solo hijo, la descendencia de él va a caer sobre Francisco Fernando, que es su sobrino. Habsburgo. En la dinastía de los Habsburgo, 600 años gobernando toda esta región. El Fernando Francisco Fernando, José Fernando, no me acuerdo cómo se llamaba, resulta que se va a Serbia. Seguimos después con el arte, vamos a seguir con el contexto. Se quemó Serbia. Claro, que Serbia estaba más o menos como esta foto, así, envuelta en llamas. Ya había ido el año anterior, le habían hecho un atentado, había fallado. Ahora le vuelven a hacer un atentado y no falla. Fue un grupo pro liberación serbia, no sé cómo, que se llamaba La Mano Negra, que hacía atentados, eran medios terroristas. La cuestión que muere el loco. Y con él muere la dinastía Habsburgo. Mueren 600 años de dinastía. Y el emperador se queda sin sucesión. Se vuelve loco en serio. Entonces dice, yo invado Serbia, hecho y derecho, y los hago percha. Los serbios, y vayan entendiendo acá porque miren cómo la historia va y viene y se repiten los mismos brazos siempre. Los serbios, ¿qué hacen? Dicen, nosotros no fuimos, fue la Mano Negra. No vamos a pagar todos los serbios por culpa de... No me importa, dijo. Vamos a hacer una cosa que los serbios. Nosotros lo indemnizamos, le entregamos las cabezas de todos los de la Mano Negra y acá se acaba el tema. No, dijo el viejo. Yo los invado y los invado. ¿Por qué? Porque ese grupo separatista en realidad es, ¿cómo se diría?, auspiciado por el Estado. No era así. Entonces, como ese es un grupo terrorista y está apoyado por el Estado, ustedes son un Estado terrorista. Eso lo habrán escuchado en los últimos años millones de veces. O sea, el mismo bolazo de 1914, ahora se repite que Bin Laden, que Irak, que Irán, que... bueno, todos estados terroristas. Los sirios. Entonces, ¿qué hace? Dice, yo voy a invadir Serbia y los voy a borrar del mapa. Y no hay tanto problema de que yo invada Serbia porque
Los serbios son, vamos al mapita, a ver si me deja. Los serbios son una cosita así, no tienen ni ejército, no va a pasar nada. Y los rusos que estaban del otro lado de la frontera no se van a meter, porque hubo rebeliones en 1911, 1912, 1913 y no hicieron nada. Así que, vamos chatos, los reventamos y por lo menos nos vengamos. Mandan el ejército number one del mundo a Serbia. A los serbios, sobre todo al rey serbio, le agarró un nacionalismo. Tenía como 200 años y salió a arengar a la gente de que ellos eran serbios y que no podían permitir y qué sé yo, y salieron con piedras y palos y los pararon. No los derrotaron, los pararon. Mientras eso sucedía, se meten los rusos. Los rusos no se habían metido antes porque estaban en una crisis tremenda de la que todavía no habían salido, pero estaban un poquito más acomodados. ¿Y qué pasaba con Serbia? Era la frontera, el tapón entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Por eso dijeron, si estos se toman Serbia, los tenemos en la puerta y después se nos meten adentro. No sé si les resulta conocido. Es lo que está pasando exactamente hoy en Ucrania. Y la OTAN jode, y los Estados Unidos joden. Hace ya 15 años largos que Vladimir Putin, que en ese momento se le metió la OTAN por todos los buines y no podía hacer nada a Rusia porque estaba en medio del desastre, ahora está recuperada, les dijo, me como las bases que me están poniendo en la puerta, pero a un lugar no van a entrar que va a ser a Ucrania. Y firmaron 2 acuerdos con la OTAN y con Estados Unidos de que Ucrania no pertenece a la OTAN, no se hacen bases ahí, qué sé yo, qué sé cuánto. Obviamente nadie respetó, el Occidente no respetó ninguno de esos acuerdos. Y jodieron hasta que los rusos dijeron, bueno, plantamos bandera acá porque si no, se nos meten. O sea, lo mismo pasó en aquel momento. Se mete Rusia. Ahora, ¿qué pasa? El Imperio Austrohúngaro y Alemania, así, hermanos, los dos, nivelungos y todo eso, o sea, y con sus acuerdos. Entonces, Alemania se tiene que meter a ayudar a el Imperio Austrohúngaro. Dice, se mete Rusia. Viene con delay, pero viene. Se mete Rusia. Alemania tiene que salir a defender. Pero ¿qué pasa? Si se ataca a Rusia, lo más probable es que por el sistema de alianza, Francia tenga que ayudar a Rusia. Fíjense cómo las flechitas verdes y las rojas. Miren la guerra más ridícula del mundo. ¿Qué va a pasar? Los alemanes dicen, lo que tenemos que evitar es que haya un doble frente, Rusia y Francia. Entonces, antes de meternos a reventar a Rusia junto con Austria, con el Imperio Austrohúngaro, vamos a reventar a los alemanes, a los franceses, para que no tengamos que pelear en dos frentes. Los reventamos y después nos vamos todos para allá y peleamos contra los rusos, chato. ¿Qué hacen? ¿Por dónde es mejor entrarle a Francia? Por el norte. Entonces, ¿qué hacen? Cruzan por Bélgica. Primero se toman Bélgica, que le va a pasar lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, como es de paso, liga la patada, y de ahí se instalan en la frontera con Francia. Y acá van a pasar dos cosas. Lo de Francia iba a ser un paseo, así como para Francisco José iba a ser un paseo Serbia, para Alemania iba a ser un paseo Francia. No. Los franceses también reaccionaron. Hay un famoso hecho que son los taxistas del Marne. Para poder llevar tropas ahí, Francia no tenía cómo. Los alemanes sí, porque tenían ferrocarriles. Entonces llevaban gente a lo loco y rápido. En la región del Marne, los taxistas entraron a cargar soldados y los llevaron en auto hasta la frontera. Se tuvieron una reacción rapidísima que los alemanes no se imaginaban.
los alemanes no podían entrar, o sea, no podían avanzar. Empezaron a cavar trincheras. No se olviden de las trincheras, que son muy importantes. Paralelamente a esto, ¿qué pasa? El Reino Unido tenía un pacto de protección a Bélgica. Cuando se mete Alemania en Bélgica, el Reino Unido tiene que salir a defenderla. Es todo por las alianzas. En realidad a nadie le importaba un pingo la guerra, o sea, el origen de la guerra fue el asesinato de un tipo. España todo esto, ¿qué pito tocaba? España todo esto no tocaba ningún pito. Vieron que España, marginada de la historia como siempre. O sea, cuando le tocó la grande, que tenía todo el imperio más América, lo desperdició. Digamos, fue su momento de gloria, muy glorioso, le duró, no sé, 200 años, pero en este momento España estaba también complicada, porque acuérdense que acá había entrado Napoleón, había derrotado al rey, después lo habían vuelto a poner al rey, pero seguían los republicanos, o sea, había toda una lucha interna bastante importante. España no había entrado en la industrialización. En España tenía... El gran problema de España es la excesiva cantidad de nobles que tienen. O sea, no hay... que tenían en aquel momento, no hay forma de sostener eso, digamos. Y las zonas que se podían haber industrializado fuerte, que después lo hicieron, como por ejemplo la zona de Cataluña, que son las independentistas, obviamente. Dicen, nosotros tenemos todo... Y el gobierno central nos chupa y no nos da nada. Hasta el día de hoy se quiere independizar. También no podían porque tenían a los parásitos. Piensen que en España creo que había un noble cada 7 personas. Una cosa de locos. Y ese noble no pagaba impuestos, cobraba renta. O sea, era... Claro, alguien tiene que laburar en ese país. Y no. Pero bueno, la cuestión que España y Portugal estaban... ahí, neutrales, alejados. La Segunda Guerra Mundial también, vieron que España no figuró en apariencia. Pero bueno, la cuestión es que entran en juego las alianzas y ¿qué pasa? Terminan todos enredados en el mismo merengue y matándose mal, porque acá va a cambiar la forma de hacer la guerra. Cuando a Napoleón lo derrotan en Waterloo, lo derrotan en una batalla y derrotan todo el proyecto napoleónico y Francia se queda sin gobierno. Eran batallas, como se dice, batallas definitivas. Se enfrentaba el ejército de uno, el ejército de otro, se reventaban y el que ganaba se quedaba con todo. Acá los alemanes empezaron a cavar trincheras, como les dije. Empezaron a hacer guerra de trincheras. Vinieron los franceses y cavaron las suyas. Y la guerra de trincheras tiene una característica, que no importa avanzar, es una guerra de desgaste. Vos cavás la trinchera y te atrincherás ahí y te quedás. Y el otro trata de reventarte y vos tratás de reventar al otro. La única manera de reventar la trinchera es ir personalmente y tirar una granada al ñato que tiene la ametralladora, porque como tenían la ametralladora, no podían salir a enfrentarse. En la época de Napoleón tenían escopeta. Entonces unos se ponían así, tiraban, después estaban 2 horas para cargar de nuevo, tiraban los otros y se enfrentaban con las bayonetas. Acá se acabó. ¿Y qué va a pasar? Va a haber 2 batallas impresionantes, la de Verdún y la de, no me acuerdo cómo se llama, creo que la tenía por ahí anotada. Es la de Somme. Donde van a morir cientos de miles. En una van a morir 70.000 jóvenes, digamos, o sea, soldados. En la otra, 1.700.000. En breve tiempo. Trinchera contra trinchera. Para avanzar 50 metros. Y paren de contar. No sé si vieron una película que salió el año pasado, 1914. Véanla, está espectacular. No solo por la filmación espectacular que tiene, sino porque muestra un poco cómo era esa guerra ridícula. Porque estar en las trincheras era una mierda. O sea, ahí tenés, llueve, se hace barro, ratas, los cadáveres de tus compañeros, pues no podés. O sea, es una cosa espantosa. Morían 40.000 por día. Hubo un negro que 20 años después que terminó la guerra escribió un libro
contando había quedado traumatizado, no había podido volver a dormir. Lamarque, creo que era el apellido. ¿Así se llama la película? ¿Un libro casete? ¿Sí? Creo que el libro, no sé si ese libro se hizo una película también. 20 años después escribió un libro que se llama Sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente. Y ese libro cuenta un día en la trinchera. Es horroroso. Y ese día, en esa trinchera y en la de enfrente, mueren 40.000 personas. Y al final del día, cuando tiene que dar el informe, dice, sin novedad en el frente. Claro, habían avanzado 1 metro. Habían muerto 40.000 negros. O sea, no se puede creer el horror. Porque aparte, la otra cuestión es que los soldados, digamos, ya perdían el vínculo con los mandos. Cuando Napoleón iba a la batalla, iba él adelante y sabía quién estaba atrás y los conocía a todos por el nombre y tenía un prestigio. Ahora, los generales estaban en un cuartito con el mapa moviendo ficha y la gente era como algo que estaba allá y bueno, sí, sigamos otro día, cabemos otra trinchera. ¿Se acuerdan de José Sánchez, que creo que vimos el video el año pasado cuando hablaba de los aztecas que hacían sacrificio humano y que no se había perdido nada con la pérdida de los aztecas? Bueno, esto sí que es un sacrificio humano. Pero mal, La cuestión es que, finalmente Rusia se va a retirar de la guerra y ahí entra la Revolución Rusa. O sea, el que termina la guerra no fue ni el mejor cañón ni nada por el estilo, fue Lenin. Porque Lenin estaba exiliado en Londres, porque era subversivo. Los rusos tenían una policía secreta del zar y que se bastante bravo. La cuestión es que él ahí estuvo algunos años estudiando y armando un plan, porque cuando fue la revolución de 1905, que la gente se sublevó y que prácticamente lo llegan a tirar casi al zar, pero no lo pudieron hacer, el zar se pudo recuperar rápidamente porque esa revolución fue espontaneísta, digamos, no había un plan, un proyecto, una organización. La gente sale a la calle, le pega 2 palos y la manda de vuelta a la casa, no tiene cómo defenderse. Que es una lección que no aprendió Rosa Luxemburgo y que también nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo vamos a ver después. La cuestión que Lenin dice, la cosa está que arde en Rusia. En cualquier momento va a haber otra revolución y tenemos que tener un plan. Para Lenin tener un plan era tener un partido que dirija la revolución. Que en realidad no va a ser un partido, sino que va a ser una sociedad de asambleas, que en ruso llaman soviet. Por eso después se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque se manejaban por asamblea. Democracia, aunque uno diga, acá nos dicen que no es democracia, pero ya dicen que sí es democracia. Son asambleas donde todo el mundo vota. La cuestión que ¿qué hace Lenin? Tenía que cruzar a Rusia, que se estaba matando con Alemania, y para cruzar tenía que cruzar por Alemania. Y encima era ruso. Entonces se conecta con el alto mando alemán y les dice: ustedes me dan un salvoconducto para que yo pueda cruzar Alemania de punta a punta, con 30 personas, y que nadie me pregunte nada, que nadie me pare, que nadie me... nada. Dice, y yo le saco Rusia del... Dice, el zar está temblando, yo lo termino de voltear y saco a Rusia de la guerra. Y ustedes ahí se quedan con un solo frente que va a ser Francia y la revientan tranquilo. Se van todos contra Francia. El alto mando alemán dice, este pelotudo va a hacer una revolución comunista. Que a nosotros no nos gusta el comunismo porque somos todos monárquicos o burgueses de última. Pero le vamos a dar el coso porque necesitamos sacarnos a Rusia de encima porque no podemos seguir en dos frentes. Lenin cruza, va, pum, 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 1917, la guerra mundial termina en 1918, en 1917 los soviets toman el poder y Lenin hace un pacto, se retira de la guerra, pierde territorios, Rusia, bueno, que después van a ser motivo de nuevo despelote, porque después
Stalin los va a recuperar, bueno, es todo siempre lo mismo. Y la cuestión es que Rusia se retira de la guerra y Alemania queda espectacular para darle su merecido a Francia y eventualmente a Inglaterra. O sea, Austria-Hungría ya había quedado fuera del mapa. Italia tuvo una parte con unos, otra parte con otros. Después entre los dos la reventaron también. Pero ¿qué va a pasar? Van a entrar en juego los amigotes de los ingleses, que son los norteamericanos, que en realidad no van a hacer nada, simplemente van a ir. Pero acá hay un extenuamiento después de 4 años de guerra impresionante. Ya nadie quería saber nada y nadie estaba ganando nada, ni nadie estaba perdiendo, y encima todo había empezado acá y ellos no tenían nada que ver, pero todo se desarrolló acá, sobre todo en Francia. O sea, fíjense que la guerra empezó en un lado, terminó en el otro que no tenía nada que ver, empezó por nada y se metió medio planeta. Los Estados Unidos, como iban a apoyar, los Estados Unidos no querían saber nada con la guerra. Estados Unidos en ese momento estaban ellos armando su país, todos chochos, y no querían saber nada. Hasta que no sé cómo le hundieron un barco y ahí no tuvieron más excusas, se tuvieron que meter a apoyar a los Estados Unidos, el buque Lusitania, no sé qué. Ante la llegada o la aparente llegada a Estados Unidos, dijeron, bueno, ¿qué hacemos acá? Estados Unidos dice, miren, ¿por qué no se dejan de joder? Vamos a hacer un pacto donde no haya ni vencedores ni vencidos. Porque ustedes se van a seguir dando hasta el día del juicio final y nadie va a ganar. Entonces arman el pacto de Versalles. Entonces se juntan todos los países. O tratado de Versalles, sí. Acuérdense que en la guerra franco-prusiana, siglo XIX, no la de Napoleón, después de Napoleón, Napoleón III quiere invadir Alemania, como le iba pipí cucú, se quería llevar todo puesto, quiso invadir Alemania y le salió mal. Se enfrentó contra los prusianos y los reventaron, los humillaron, hicieron el tratado de fin de la guerra en Versalles, pero fue absolutamente humillante para Francia. Le hicieron pagar todo, bueno, un desastre. Ahora de nuevo, Francia y Alemania tienen que hacer un pacto, y otros países, en Versalles. Los franceses dicen, vamos a hacer el pacto en Versalles. Y lo que pasó ahí no tiene nombre. Se la cobraron los alemanes y nadie dijo nada. El único que, porque ahí, en vez de hacer un pacto donde cada uno se va para su casa y todos tranquilos, le echan la culpa a Alemania, que no había tenido nada que ver en el inicio de la guerra, y la ponen a reconstruir y a pagar todos los daños que se produjeron en Europa a raíz de la guerra. Le sacan territorios, ¿se acuerdan que, o no sé si con ustedes hablamos del tema de Alsacia y Lorena, que están por acá, que desde la época de los nietos de Carlomagno vienen afanándosela unos a otros? Había un lugar que había quedado entre Francia y Alemania. Recupera Francia Alsacia y Lorena, que en la guerra franco-prusiana Alemania se la había sacado, ahora ellos se la recuperan. Es tan brutal el pacto ese, el acuerdo, que Estados Unidos dijo, yo no firmo, no apoyo esto, es una barbaridad, nosotros no venimos a esto, nos vamos por donde venimos y arréglense ustedes. Se firma el pacto de Versalles y si bien no hubo vencedor ni vencido, Alemania quedó como la gran derrotada y dejaron todo atado con moños para que empiece la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué parece Hitler? Claro, fue tan humillante que la figura de Hitler va a pegar fuerte, porque se va a agarrar justamente de eso, del honor, de la virtud, de la raza superior, que cómo es posible que los eslavos, los latinos nos tengan ahí. Eso lo vamos a ver más adelante, pero digamos, una guerra mal terminada termina en otra guerra necesariamente. Tendrían que haber aceptado la Academia de Arte y eso no pasaba. Es que hubiera pasado exactamente lo mismo. No se llamaría Hitler, se llamaría Mengano, capaz que hacía las cosas de otra forma, pero iba a ser lo mismo. Porque aparte a Hitler no se le ocurrió nada. Eso empieza acá, en esta zona, donde un tipo arma toda la idea de la reconstitución del imperio, que toma Mussolini, y Hitler toma eso de Mussolini. Hitler en realidad el fascismo lo
lo adopta, digamos, con características alemanas, porque él hace toda una cuestión filosófica, teológica y no sé cuántas cosas más, pero es básicamente lo mismo. Y así como en Italia, que había quedado hecha pelota después de la guerra y que también había perdido territorio, de todos lados le sacaron porque toda esta parte la había perdido, esta parte también. Había apoyado primero un bando, después al otro y después los dos le sacaron algo. Estaba hecha pelota, entonces también esa cuestión de Roma, Italia, no puede ser, nosotros somos un imperio, fuimos un imperio y queremos volver a ser un imperio. Hay que hundir Italia. No, ellos decían que hundir al resto del mundo. Los franceses decían lo mismo, los alemanes decían lo mismo, y bueno, al final se terminaron hundiendo todo. Y ahí sí que va a entrar España en el eje del fascismo, porque con Franco el fascismo va a entrar en España. Que igual no se va a meter en la guerra, pero sí va a tener mucha repercusión porque va a derrotar una experiencia socialista que es el bando republicano que tuvo el gobierno durante bastante tiempo, durante algunos años. Habían tirado a la nobleza, habían tomado el poder las comunas, por decirlo de alguna manera, y eso con Francia, con Franco, que va a ser un golpe de Estado muy sangriento, una guerra civil que la va a terminar ganando Franco, apoyado por supuesto por todo esto. Esa experiencia se va al diablo. A la vez se va al diablo la experiencia de Alemania, Rosa Luxemburgo y los espartaquistas. Eso va a provocar que la revolución rusa tenga que entrar en un camino del que no sabían muy bien cómo iban a salir, porque el plan de Marx era el comunismo en los países industrializados. Ahí supuestamente se tenía que dar. Y estaba todo armado para eso. Y se da en Rusia, que era un país feudal. Totalmente atrasado. Y los rusos dijeron, bueno, no hay problema. Nos hacemos comunistas acá. Total, esto ya se hacen comunistas todos. Italia también estaba al borde. Y todas las experiencias terminan siendo derrotadas y Rusia queda como la única comunista. Y bueno, después va a venir Stalin y compañía, ya se verá. Pero fíjense que toda esta parte, y sobre todo la parte de los Balcanes, esta parte, Grecia, Norte también, están siempre en conflicto porque siempre están siendo repartidos o por los otomanos, o por los rusos, o por los austrohúngaros. Alguien se los reparte, les quitan nacionalidades, les quitan el reino, después se lo devuelven, después arman otro diferente. Hay 500.000 etnias diferentes, cada una reclamando dentro de cada país, digamos, su pedacito, y después se arman luchas dentro de ellos. La guerra de los Balcanes del 94 entre los serbios y los croatas fue monstruosa, pero fue una animalada, una crueldad, una violencia, ya fue étnica, digamos, ¿no? Fue bastante tremenda. Sarajevo, destruyeron todo. Hay unas películas muy lindas de un griego, Angelopoulos, que se llama El viaje de Ulises, la mirada de Ulises, que trata de otra cosa, pero toca el tema justamente de la guerra que estaba en esos momentos dándose ahí y cómo históricamente se vienen afectando ellos por toda esa cuestión. Así que bueno, fíjense que Europa se va a ver sacudida por algo increíble, murieron como 20 millones de negros, patatín y patatán, por nada. Una guerra totalmente estúpida. Todos los emperadores que estaban metidos ahí eran primos, o sea, hubieran podido resolver la cosa en la cena de Navidad o algo por el estilo cuando se juntaban todos. Eran todos nietos de la reina Victoria. Ella había armado toda su cuestión para que Europa funcione como una unidad. Le salió para el culo, como siempre. Y siempre pasa lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó acá? Alsacia y Lorena, que les digo que se la vienen repartiendo. Cuando los nietos de Carlomagno ligan uno esta parte, otro esta parte y otro esta parte que queda al medio, que no es ni franca ni germana, que eran los imperios en aquel momento, también enseguida se empezaron a matar entre ellos a ver quién se quedaba con el imperio, qué sé yo, qué sé cuánto, y bueno, y de ahí arrancamos con
con esos despelotes. Y estamos hablando del siglo IX, 8. Y esto recién va a tener un final, más o menos, en el año 50, con el Pacto del Carbón y del Acero, que fue el origen de la Unión Europea. Y ahí más o menos Alsacia y Lorena van a quedar quietos, digamos, porque se ponen de acuerdo todos los países para no tocarlas, digamos. Todos sacar algo de ahí, carbón y acero, pero que no sea de vuelta motivo de guerra.